Bueno, hablemos ahora de las funciones para la secuencia. Ya hemos visto qué son las funciones, así que debería ser más sencillo este tema de aquí. Pero antes de avanzar, voy a hacer énfasis en algo que no hice mucho énfasis en la clase de las operaciones para la secuencia. Y lo voy a hacer con una pregunta. ¿Cómo invertir una secuencia? Quizás la respuesta es que no sepan. Quizás la respuesta es que ya googlearon y ya saben. Y hay varias formas de hacerlo. Pero Python me da una sintaxis muy sencilla para poder ponerlo en práctica. Y es esta sintaxis de aquí, que utiliza lo del split, y lo de los saltos, solo que utiliza saltos negativos. Esta función, bueno, esto no es una función, pero a esta operación se le suele reconocer como split, porque me permite recortar una parte. Como tal la operación original, ¿se acuerdan de quedarme con una partecita? Bueno, pero aquí está un poquito mezclada. Y la puedo poder llevar a práctica. Miren, si yo tengo la cadena hola dentro de la variable saludo, lo primero que les voy a mostrar es lo siguiente. Si yo tengo saludo y yo accedo desde la posición 2 y le pongo solo 2 puntos, lo que él hace automáticamente es irse hasta el final. ¿Ya? Y una cosa más. Cuando yo hago esto, no se altera la variable. Hace una copia y trabaja con una copia. Eso es importante. Sí, eso es importante porque ahora, y bueno, como imaginarán, si yo no le pongo nada al inicio y le pongo algo al final, él en cambio comienza a trabajar desde el inicio, ¿no? Y eso ya viendo eso, lo de los 2 puntos, porque de hecho si yo se los omito ambos, va a ir desde el inicio hasta el final. Simple y sencillamente eso. Si yo le agrego 2 puntos más y le pongo el -1, él comienza a hacer saltos negativos, de atrás hacia adelante, y por lo tanto, me entrega en este caso, mi cadena invertida, pero en realidad es una secuencia invertida. Esto se utiliza bastante, incluso cuando veamos NumPy vamos a ver todavía eso con esto. Vamos a hablar de esto de aquí todavía. Pero vean algo, saludo no se ha modificado. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque no crean que porque hicieron esto ya automáticamente se modifica. No, no lo hace. Usted tiene dos opciones, ¿no? O lo guarda en la misma variable de saludo, que no es lo recomendable, pero lo puede hacer, o crea una nueva variable, como por ejemplo saludo y entonces ya ahí podría tener el saludo invertido y el saludo original. ¿Sí? Esto era importante hacer énfasis porque no quiero que vayan con errores y crean que cuando ustedes hacen un split ya automáticamente se les ha alterado algo. La respuesta es que no. Bueno, ahora sí hablemos de la función. ¿Qué funciones vamos a tener con nosotros? Bueno, la más importante de todas, creo que la que más utilizamos es len. Porque len lo que me da es la longitud de esa secuencia. En realidad es una colección, pero en este caso es una secuencia. Por ejemplo, la longitud de saludo, ¿cuánto sería? Pues la respuesta es simple. La longitud de saludo es simplemente 4, ¿verdad? Esa es la longitud de saludo. Cosas que remarcar. Por ejemplo, esto es una cadena de caracteres, por lo tanto, el espacio es un carácter. Así que también lo cuento. Así que mucho ojo con esto. Y aunque no parezca, el lo vamos a utilizar muchísimo. Lo vamos a utilizar muchísimo porque generalmente trabajamos con ingreso de datos, entonces no sabemos cuánta longitud tiene una cadena y debemos trabajar con esa cadena. Unas cosas más. De hecho, es importante para cuando trabajemos con listas. Bueno, es algo que tenemos bastante presente. Es sencillo acordarnos de ahí. ¿Qué otra función existe? Vamos a introducir dos de una. Existe min, que retorna el elemento más pequeño, y ya se lo imagina, pero también existe max, que en cambio retorna el elemento más grande. ¿Cómo es eso? Bueno, y lo voy a poner en práctica aquí. Parecerá raro, pero vamos a poner aquí A y A. ¿Cómo así va a poner eso? Bueno, ustedes pueden decir, ahí no hay un número, ¿cómo calcula el mínimo? Bueno, es que cada carácter tiene su valor asociado a una tabla ASCII. Y de hecho, aunque no parezca, es menor una letra en mayúscula. Sí, es menor una letra en mayúscula. Y está la función min y está la función max, ¿no? En max en cambio me da cuál es el mayor. Y funciona con números también, claro, funciona con números, ¿no? También funciona con números. Vea que aquí hay valores repetidos. Y usted decir, bueno, ¿trabaja bien? Sí, trabaja bien porque aunque usted ingrese varios valores, que sean máximos, pues él va a tomar solo uno de ellos. Ya. Cosas que además debemos saber, bueno, es que estas funciones, todavía nosotros no tenemos, por ejemplo, las estructuras de control condicionales. ¿Cómo calculamos o cómo vemos que algo es mayor o menor? Bueno, podemos utilizar una variación del min y el max, donde yo le paso varias cosas y él determina cuál es lo menor, pues qué es lo menor de todo eso. Por ejemplo,
Ahí se ve raro la sintaxis, la puedo poner de nuevo, pero es sencillo. Simplemente es decir, por ejemplo, em, vamos a ver, yo quiero el mínimo entre 8, 7, 4, 1, 2, 0, menos 1 y 9. Y así mismo podría preguntarle cuál es el máximo de eso, de todos esos valores ahí. Y él va a trabajar y va a obtener cuál es el mínimo, cuál es. Ya, eso, de forma sencilla, eso es lo que está haciendo ahí. Puedo pasarle cuantos valores yo quiera y él me va a dar cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Simple y sencillamente. Lo vamos a utilizar más adelante. ¿Qué otras funciones tenemos? Bueno, tenemos index, que es una función, sí, pero aquí viene lo que les decía al final de la clase pasada. A esto se lo conoce como un método. ¿Por qué? Porque está asociado, ahora sí, a un tipo de dato particular. Y de hecho, sí están asociados a secuencias. ¿Cómo así? Bueno, vean que las acá, si bien yo le puse max s, min s, leg s, en realidad estas cosas aquí no solo funcionan con secuencias. Son funciones que están pues definidas para trabajar con otros tipos de datos. Pero estas aquí, de forma particular, sí, ellas están definidas para trabajar con secuencias. Entonces, yo tengo que asociarlas a las secuencias. ¿A qué secuencia? Justamente la que está aquí. Por ejemplo, este index. Retorna el índice de la primera ocurrencia de X en S. Ojo, la primera que lo encuentra. A ver, entonces, por ejemplo, si yo tengo texto y texto va a ser hola a todos y yo quiero buscar, por ejemplo, la O, yo puedo hacerlo. ¿Cómo así? A ver, acuérdense que es la función index porque voy a buscar cosas, pero como es una función que está asociada justamente a un tipo de dato y ese tipo de dato es una secuencia, en este caso yo puedo decir que justamente la secuencia con la que quiero trabajar es un string. Entonces le digo, mira, en texto aplica la función index, porque eso es lo que está haciendo, aplica la función index y búscame, por ejemplo, la O. ¿Ya? Entonces ahí le va a buscar siempre la primera cosa que encuentre. Es simple, sigue siendo una función, sí, pero ahora se la estamos aplicando a un tipo de dato particular. Y esta palabra va a ser importante porque cuando ya ustedes escuchen método, ya es más fácil que asocie que tienen que ponérselo a algo más, ¿no? Le falta un punto y le faltaría ver a quién se lo está asociando. Ya, se le faltaría eso. Es muy importante eso. Pero bueno, si se lo enseñan como función, si lo aprenden como función, siguen siendo funciones. De forma sencilla, podemos decir que son funciones, ¿ya? Ahora, esto del index tiene algo maravilloso y es que, bien, ¿qué pasa si quiero encontrar, por ejemplo, esta O de acá? ¿Dónde está? Sí, yo podría hacer cosas como recortar y todo, pero index tiene algo maravilloso también y es que completa se ve así. Tiene una variación donde se le agrega I y donde se le agrega J. Donde I y correspondientemente la J son posiciones donde yo hago pues como un pequeño split, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar aquí la A me va a decir que es 1, pero ¿qué tal si yo quiero ver dónde está la segunda letra A? Si yo le pregunto dónde está la segunda letra A, debería ser un pequeño split y quedarme simplemente con este tramo, o con el tramo hasta el final, como sea. Entonces, debería hacerlo un split. No, y se mantiene la misma idea del split, ¿no? Se mantiene exactamente la misma idea. La última posición no se toma en cuenta, etc. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí quiero buscar y le digo, mira, lo que pasa es que ya me diste la primera, pero quiero que busques desde la posición 1. Si yo simplemente le digo esto, ojo, esto del start y el sub se ponen por el IDE. Si yo simplemente le digo esto, él me vuelve a dar 1. ¿Por qué? Porque él naturalmente dice, aquí estás ubicado en 1 y justamente aquí hay una letra O. Sí, es decir, la posición inicial la toma en cuenta. Así que yo debería decirle, quiero que busque desde la posición 2 en adelante. Entonces, por ejemplo, ahí sí te va a dar esta letra O de acá. Ya, eso es algo que lo hace. Y vea que hace entrega la posición relativa, no es como que comienza a acordar desde aquí y te dice, no, esto es 1, esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Él te dice esto es 8, porque cuenta como tal desde la posición original, ¿no? Desde la cadena original, para hacer exacto. Y yo también le podría dar un fin. Por ejemplo, si le ubico 9, no debería haber problema, ¿no? Si le digo que finalice en 9, no debería haber un problema. Pero acuérdese que no toma en cuenta la última posición. Entonces, si yo por alguna casualidad pongo 8, se va todo al traste, no me va a funcionar. ¿Sí? De hecho, vean que hay algo que ocurre y es que si no existe lo que tú estás buscando, se cae el programa. Por ejemplo, acá es una forma más sencilla de verlo. Si yo busco la Z, no existe, se cae. ¿Sí?
a él le da ansiedad y se cae. Acuérdense, esto es index y me sirve para secuencia. Entonces, las listas son una secuencia. Las cadenas de caracteres son otra secuencia. A ver, ¿qué otra función tenemos? Tenemos otra vez un método nuevo y es el método count, que lo que me permite es contar cuántas veces hay un elemento X dentro de ese. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, si yo le digo, bueno, count, y le digo que me cuente la letra O, pues él la va a contar. Simplemente él está contando elementos, pero tal como se acuerdan cuando vimos la operación IN, que me buscaba también una subcadena. Bueno, aquí también puedo contar una subcadena. Si yo le cuento la doble O, pues él me va a contar que no existe una doble O. Pero si yo, por ejemplo, aquí le pongo una doble O, él me va a contar que va a existir uno. Sí, eso es otra cosa que tenemos a nuestra disposición. Y si no hay algo, y si no existe algo, pues ya lo vieron, simplemente no lo cuenta porque no hay nada más que eso. Ahí no le da cae, ahí no se cae, ahí no le da ansiedad. Entonces podemos resumir todo esto en estas funciones de aquí, ¿no? En estas funciones de aquí, que vemos que hay unas funciones que son un poquito más amplias, que se alargan un poco más en el tipo de datos, y luego tenemos otras que son un poco más especializadas para las secuencias, que es justamente lo que estamos viendo. Entonces ya en la siguiente clase, ahora sí vamos a hablar sobre funciones netamente aplicadas a strings. Y nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de ver las anteriores si tienen dudas, por ejemplo, de qué son las funciones.